Qué gusto volvernos a encontrar en este tiempo de gracia y paz. En este momento tenemos que avanzar en la carta a los Gálatas al capítulo 1, verso 6 hasta el capítulo 2, verso 21. Y es un párrafo bastante grande porque descubrimos que en este párrafo la frase gracia de Cristo lo inicia en el 1.6, pero concluye con la frase gracia de Dios en el 2.21. Esto forma lo que técnicamente se llama una inclusión, para mostrarnos que esta es una unidad literaria, un párrafo. Entonces, si analizamos este párrafo, vamos a descubrir qué es el Evangelio. Cuando vemos del capítulo 1.6 al 2.21, descubrimos qué es el Evangelio. Y es una frase importante la que aparece en el capítulo 1, verso 11 y 12, que menciona y dice: les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí empieza una definición del Evangelio. El Evangelio no es de hombre. El Evangelio no es de hombre, sino que es revelación de Jesucristo. El origen del Evangelio está en Cristo Jesús mismo. Jesucristo fue quien reveló el Evangelio al apóstol Pablo y éste lo comunicó hacia los gentiles. Y hoy necesitamos nosotros recordar que el Evangelio no es de hombre, sino que el Evangelio es revelación de Cristo, porque Cristo fue su origen, pero también porque el Evangelio revela a Cristo, no revela a hombres, sino que revela a nuestro Señor y Salvador. Por esa razón, cuando leemos todo este párrafo, descubrimos algunas verdades que fortalecen la idea de que el Evangelio no es de hombres, sino que es revelación de Cristo. En primer lugar, descubrimos desde el capítulo 1, verso 6, hasta el verso 12 que hemos leído, que el Evangelio no es de hombre, por eso ningún hombre, ni siquiera un ángel lo puede cambiar. En esta sección, en esta parte que acabamos de mencionar, el apóstol Pablo dice que sea anatema si hasta un ángel quisiera cambiar este Evangelio, sea anatema, sea maldito, sea eliminado, cortado, porque el Evangelio no tiene origen humano, ni siquiera es de origen angelical. El Evangelio tiene su origen en Jesucristo mismo. De ahí, cuando seguimos leyendo, en el capítulo 1, verso del 13 en adelante, exactamente hasta el verso 24, descubrimos que el apóstol Pablo, porque el Evangelio no es de hombre, no consultó enseguida con carne y sangre. Ahí dice en esa parte, en esa sección, no consultó con sangre y carne. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es de hombre. El Evangelio es de Jesucristo. Porque si fuera de hombre, el mismo apóstol Pablo no hubiera calificado para ser un portador del Evangelio. Porque él dice en esa parte que estamos mirando de Gálatas que él fue un asesino, que él fue un hombre que, creyendo que obedecía a Dios, fue perseguidor de la iglesia y asoló a la iglesia. No hubiera calificado Pablo si el Evangelio fuera por mérito humano, porque Pablo no calificaba, era un religioso que mataba a los cristianos. Por tal razón, el apóstol Pablo vuelve a insistir y en esa parte nos deja ver unas frases que son extremadamente importantes para saber que el Evangelio no es de hombre. ¿Qué dice él en el verso 15? Dice que agradó a Dios, que lo apartó a Pablo desde el vientre de la madre, de su madre, y lo llamó por su gracia. Y le agradó a Dios revelar a su Hijo para que Pablo lo predique a los gentiles. Es decir, el Evangelio no es de hombre, es una iniciativa de Dios. A Dios le agradó revelar a Jesucristo. Dios escogió a Pablo, Dios lo llamó y Dios le comisionó predicar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio no es de hombre, no consultó con carne y sangre, sino que más bien el apóstol Pablo fue escogido por pura soberanía de la gracia de Dios. Cuando seguimos avanzando, en el capítulo 2,
verso del 1 al verso 10, descubrimos una verdad adicional, que como el Evangelio no es de hombre, el apóstol Pablo dice en esta parte, en esta sección que estamos mirando, que Dios no hace acepción de personas, porque no es de hombre el Evangelio. Dios no hace acepción de personas. Cuando Pablo fue hacia Jerusalén, él fue por una revelación y se acercó con prudencia a los apóstoles que tenían cierta reputación, a aquellos que tenían un poco más de tiempo en el Evangelio, pero lo hizo con prudencia, porque él dice que Dios no hace acepción de personas, porque el Evangelio no es de hombre. Pero él, ¿qué dice? Que los de reputación nada nuevo le aportaron. Que los de reputación, lo que hayan sido antes, a él no le interesa, porque Dios no hace acepción de personas, sino que estos de reputación, que eran Pedro, Juan y Jacobo, le dieron la mano a Pablo en señal de compañerismo, reconociendo la gracia que había en él. El Evangelio no es de hombre, por eso Pablo subió con sigilo hacia Jerusalén, y cuando expuso su Evangelio lo hizo considerando que delante de Dios no hay acepción de personas. Finalmente, cuando vamos a la última parte de este párrafo, de este gran párrafo que estamos analizando, encontramos en el capítulo 2, verso 11 en adelante, que el Evangelio no es de hombre. Por eso, ni siquiera Pedro, que era tal vez considerado uno de los de reputación, una tradición cristiana dice que era el primero entre los apóstoles, pues tal vez no estamos muy de acuerdo en eso, pero finalmente Pedro, él tampoco podía cambiar el Evangelio, sino que el apóstol Pablo lo encaró públicamente cuando Pedro, antes por el Evangelio, había dejado las tradiciones de la religiosidad judía, de aquellos códigos alimenticios, y estaba comiendo libremente con los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegaron personas enviadas por Jacobo, que era el representante del ala más judaizante del cristianismo en aquel tiempo. ¿Y qué pasó con Pedro? Se retrajo, abandonó a los cristianos que comía a los gentiles y ya no participaba con ellos. Entonces Pablo le encara públicamente a Pedro y le dice que él no puede tergiversar el Evangelio, porque él mismo sabe que esas obras de la ley no justifican a los seres humanos. Ni siquiera Pedro podría tergiversar, no podría cambiar el Evangelio. Así como, bromeando un poco, diríamos que ni siquiera el primer papa, que no es Pedro, pero si alguna tradición lo dijera, ni siquiera el primer papa puede cambiar el Evangelio, porque el Evangelio no es de hombre, sino que es revelación de Jesucristo. Quisiera dejarles entonces en el corazón y también en inquietud que lean este párrafo y descubran estas verdades. El Evangelio es producto de Jesucristo mismo, viene del origen de Cristo mismo, revela a Cristo Jesús. El Evangelio no es de hombre. Recibamos ese Evangelio que viene desde el mismo corazón de nuestro Señor. Dios les bendiga. Seguimos muy contentos con avanzar en la carta a los Gálatas en estos mensajes que estamos compartiendo con ustedes. Para la próxima sesión quiero invitarles a revisar en Gálatas 1 del 15 hasta Gálatas 2:21. Quiero invitarles a revisar el contenido del Evangelio de Cristo. Descubriremos esa verdad y no se olviden que es mejor las preguntas que las respuestas, porque las preguntas te invitan a indagar, a investigar. Así que ven con muchas preguntas a compartir este tiempo de gracia y paz. Dios te bendiga.